que quede el registro del evento. Ok. Entonces, muy buenos Sí, días, señora. porque hay que mandarla a la ORI, ¿no? Perfecto, y ya tengo el registro fotográfico y todo. Entonces, primero que todo, muy buenos días nuevamente para todos. El día de hoy, pues, los vengo a acompañar con la moderación de este evento académico. Mi nombre es Giovanna Florian Cruz. Les extiendo un saludo a todo el auditorio que nos acompaña, tanto directivos, docentes, estudiantes, al grupo de investigación de Derecho Laboral y Seguridad Social José Matías Manzanilla, disertantes y demás invitados que nos acompañan a tan excelente jornada académica e importante para nuestros estudiantes, para nosotras, como para todos los que nos rodean el día de hoy. Este evento se ha titulado Seminario Internacional, el financiamiento de la seguridad social en el marco de la Alianza de Cooperación Académica con el Semillero de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, como ya lo mencioné hace un momento, con el taller de Derecho Laboral y de Seguridad Social José Matías Manzanilla. Al auditorio les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos silenciados. Si en el curso de la presentación se les genera algún interrogante, alguna duda, alguna pregunta, los invitamos a formularlas a través del chat que ha sido creado para esta finalidad, y una vez se terminen todas las intervenciones, daremos un espacio para que cada uno de los disertantes al cual se les dirige el planteamiento puedan absolver lo que el auditorio requiera en su momento. Entonces, continuando con el orden del día, contamos con la presencia de la doctora Martelisa Monsalve Cuellar. Ella ha sido, por decirlo así, la docente que ha dirigido todas estas iniciativas de investigación, nos ha apoyado, ha orientado a los estudiantes, y a partir de ello le queremos expresar ese agradecimiento y reconocimiento por incentivar estas labores que enriquecen la academia y motivan al estudiante a que se perfile por los caminos de la investigación y, más allá de ello, contribuya con sus aportes a la academia. Entonces, doctora Marta, bienvenida. Muchas gracias por esa introducción que nos dio a tan excelente evento como lo va a ser el día de hoy, este seminario internacional. Acto seguido, en segunda medida, vamos a dar paso a dos de los integrantes de este grupo de investigación de la Cátedra de la Materia de Seguridad Social, que nos van a hablar o van a abordar el tema de la descripción de los sistemas de prima media con prestación definida y ahorro individual con capitalización en la legislación colombiana. Ellos son Ingrid Joana Córdoba Novoa y Rubén Darío López Romero. Ante todo, les damos la bienvenida. Ingrid Joana no nos puede acompañar el día de hoy por cuestiones de salud, pero se encuentra a su compañero Rubén Darío López Romero. Les recuerdo que cuentan con 20 minutos para su intervención. Se encuentran todos los controles para que puedan dar el manejo a la sala adecuado, y cualquier cosa, pues estoy al pendiente. Bienvenidos. Podemos dar inicio. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rubén Darío López Romero. Soy estudiante octavo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de los asistentes, por su participación en este seminario, pero en especial a la doctora Marta Monsalve, nuestra docente, quien bajo su custodia y su guía nos abre el camino a la investigación pensional en Colombia y Latinoamérica, a las directivas de la universidad y a cada una de las universidades que nos acompañan. Agradecimiento especial a cada uno de los compañeros con los que desarrollamos esta investigación. Para comenzar, voy a compartir pantalla. ¿La están viendo, por favor? Sí, señor. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Tenemos que recordar que la Constitución de 1991 estableció en su artículo 48: la seguridad social es un derecho irrenunciable, cuyo objetivo es garantizar la salud y la pensión a todo el conglomerado nacional. Esto se basa en la ley, en base a la ley 100 de 1993 se crean regímenes pensionales
donde cada uno de los afiliados podrá escoger a cuál se puede vincular. Tenemos el régimen de prima media con prestación definida, RPM, que es administrada por el Estado, y el régimen de ahorro individual, RAIS, que es administrado por fondos privados. Pero para entender los sistemas de protección a la vejez, tenemos tres problemas estructurales del sistema pensional. El primero es el fenómeno o el problema estructural de la transición demográfica. Este fenómeno nace de dos situaciones: la caída en la natalidad, ¿sí?, que según los datos preliminares del DANI, durante el primer trimestre del año 2021, se registraron 140.090 nacimientos, lo que significa una reducción del 3.8% frente a 5.529 casos que se presentaron en el mismo periodo en el año 2020. ¿Qué significa esto? A mediados del siglo XX, las mujeres tenían alrededor de 7 hijos. Hoy solo tienen 2, y como ese pensamiento que nace en las nuevas juventudes es que no van a tener hijos, estamos objeto a que esa natalidad siga disminuyendo. El otro problema que tenemos es el incremento en la esperanza de vida, que según el DANI, los hombres están proyectados a una edad de 74 años y las mujeres a una edad aproximadamente de 80 años. ¿Pero qué significa esta esperanza de vida? Cuando estábamos hablando de hace un siglo, los hombres tenían una vida de aproximadamente 44 años. A mediados del siglo, tenían los hombres una vida de 51 años y hoy estamos hablando de una esperanza de vida de 80 años. Y según creo, bajo este mismo esquema, yo pienso que esta edad se puede llegar a incrementar con el tiempo. Tenemos otro problema, que es la informalidad laboral, ¿sí? En Colombia, según el DANE, la proporción de ocupación informal es del 48.5%. En Perú, según la Cámara de Comercio, estamos hablando que la informalidad para el año 2020 estaba alcanzando el 25% de la población económica activa ocupada. Y en Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas, la informalidad laboral entre enero y marzo del 2021 está entre un 26.7%. ¿Qué significa? Que la transición demográfica y la informalidad laboral están destruyendo la solidaridad intergeneracional, afectando primordialmente a la prima media. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy que aportan a las personas que hoy están pensionadas, cuando sean mayores no tendrán jóvenes para que les paguen sus pensiones futuras. Otro problema estructural al que nos estamos viendo objetos es la digitalización de la sociedad. La robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, está generando que cada vez sea más difícil la obra de mano de las personas. O sea, hay una disminución en la contratación, porque las empresas contratan ahora el trabajo que hacían 50 personas, lo hace una empresa en 10 minutos. Entonces, estos problemas estructurales van a afectar no solamente el régimen de prima media, pero van a afectar también el otro régimen que tiene actualmente en Colombia. Porque cada vez hay menos personas, menos trabajo, y eso nos va a afectar. Ahora hablemos del régimen de prima media. El régimen de prima media es cuando los aportes del afiliado van a un fondo común y donde sus aportes son utilizados para el pago de los pensionados activos. La pensión para las mujeres es de 57 años y para los hombres de 62 años. Cuando la persona tiene que cotizar mínimo 1.300 semanas, que es equivalente a 26 años. El monto de la pensión en el régimen de prima media se liquidará con el promedio cotizado durante los últimos 10 años. A partir del año 2004, el monto puede oscilar entre el 55 y el 65%, y por cada 50 semanas adicionales requeridas se le incrementará el 1% del ingreso base de liquidación sin superar el 80%. Pero hablemos del régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS.
o capitalización. Los afiliados en este régimen tienen una cuenta individual a su nombre, en donde se acumula un capital, el cual se compone de aportes obligatorios mensuales, de aportes voluntarios, de los rendimientos financieros y de los bonos pensionales. Pero este régimen es un modo especulativo, es sujeto a la rentabilidad. Su rentabilidad va a depender del portafolio del servicio que el afiliado escoja, el cual puede ser conservador, moderador o agresivo. Y la rentabilidad estará ligada a ese riesgo. En este régimen existen dos formas de pensionarse. El primero es cumplir con la edad requerida, mujeres 57, hombres 62 años, y tener la cotización de las 1.150 semanas. La otra forma, la segunda forma, es que la persona tenga el ahorro, depende del ahorro que haya realizado sobre toda su carrera laboral, depende del capital ahorrado en su vida, a nivel laboral, ¿sí? Y el requisito es que debe tener mínimo el 110% del salario mínimo por cada año laboral, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para las personas, si entre más joven sea usted y más se quiera pensionar, pues tendrá que hacer aportes de mayor volumen para que usted se pueda pensionar mucho más rápido, ¿sí? O sea, ya va a depender de usted, de las inversiones que usted quiera invertir o hacer en ese fondo pensional que es suyo, ¿sí? Y que si usted hace una muy buena inversión, pues se puede pensionar con anterioridad. Pero vamos a hacer un pequeño análisis. El aporte obligatorio a la pensión en los dos regímenes es del 16% del salario. El empleador aporta el 12% y el empleado el 4% de ese salario. Pero tenemos que tener en cuenta que de ese 16%, en el régimen de ahorro individual, el 4.5% tiene un destino. El Fondo de Solidaridad Pensional, el Fondo de Garantías de Pensión Mínima y la Comisión de Administración del Fondo. Este último se lleva un 3.5%. ¿Qué implica este hecho? Que el afiliado aporta el 11.5% a su cuenta individual. ¿Qué quiere decir? Si usted ha proyectado que va a tener un ahorro de 100 millones de pesos, pues no va a tener 100 millones, va a tener 72 millones, más los rendimientos que ese dinero le hayan generado. ¿Qué pasa si usted no contempla o no completa las semanas necesarias en los dos regímenes? En el de prima media se le otorgará una indemnización sustituta que está integrada por los aportes del afiliado ajustados cíclicamente con la inflación. En el de ahorro individual, estamos hablando que en ese fondo privado se le llama devolución de fondo, en donde se le reintegran al afiliado los aportes realizados ajustados con la inflación más los rendimientos. Particularmente, esta característica es muy interesante en este fondo, porque sus dineros van a tener una utilidad si usted no llegó a completar las semanas requeridas. Significa que frente al otro régimen, pues va a tener una ganancia adicional. ¿Qué podemos concluir de esta situación? Primero, que los afiliados se pueden, en estos dos regímenes, los afiliados se pueden cambiar con una diferencia de cada 5 años. Siempre y cuando, faltando 10 años para obtener su pensión, mujeres 57, hombres 62, es decir, que hasta los 47 y los hombres hasta los 52 pueden cambiar de régimen. Cuando están en el de ahorro individual, ellos pueden hacer cambios internamente con una diferencia de 6 meses. Pero si llegamos a una conclusión en este aspecto, tenemos que definir que
implica que en el futuro debemos buscar aportes para cubrir esa pensión de esos afiliados. Porque ¿qué tenemos actualmente una problemática? Algunas personas que están en el régimen de ahorro individual se están pasando a Colpensiones. Y uno diría que está bien. Pero cuando hablamos de esas personas que estaban en el régimen individual, pues ellos, el fondo de pensiones, ese fondo de pensiones se ha lucrado con ese 3.5%. No nos los va a devolver a Colpensiones. ¿Sí? O sea que es un dinero que prácticamente se está perdiendo. Y Colpensiones tendrá que asumir esos costos. Entonces, aunque hay más capital, porque entran más afiliados a este régimen, tenemos que empezar es cómo vamos a pagar a esos afiliados cuando les toque la pensión. Cuando, como le expliqué con anterioridad, pues uno de sus problemas en la estructura es la natalidad. Y otro también es que las personas cada vez duramos más. Además, considero que cuando hablamos de la pensión en Colombia, esa está ligada a la estabilidad laboral en los dos regímenes. Entonces, empezamos a ver cómo la pensión se está volviendo como esa reliquia, en el sentido que en la actualidad no tenemos un trabajo estable. Los trabajos estables están enmarcados en un museo, los que tengan la estabilidad, para que tengan la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque ahorita la tendencia en Colombia es contratar a 6 meses, a 1 año, pero no hay una continuidad en el servicio. Entonces una persona puede llegar a durar bastante tiempo sin trabajo. Entonces cuando uno mira esos dos regímenes, pues se da cuenta que es una utopía de pronto llegar a pensionarse si no lo hace acuiciosamente. Pero ¿cómo lo puede hacer acuiciosamente si estamos objeto a una informalidad o a que usted no va a tener nunca un contrato constante? La invitación es que debemos proyectar un sistema pensional que sea llamativo para todo el conglomerado, que sea llamativo y que pueda integrar no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica, donde, como ustedes saben, la informalidad es una constante en esto. Entonces tenemos que buscar una alternativa que llame a que ese trabajador informal empiece a cotizar, ¿sí? Y para que tenga una pensión digna, que garantice su tranquilidad en la vejez y que pueda garantizar que los sistemas no colapsen en este momento. Les agradezco a todos mucho su atención, muy amables, y prosigo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Rubén, por tan clara intervención y por tratar estas temáticas que es de suma importancia para la materia que estamos tratando en este momento y esos impactos que genera en nuestra cátedra de seguridad social. Ya saben, y les recuerdo al auditorio que si tienen alguna pregunta frente a la intervención de Rubén, les recuerdo dejar las preguntas en el chat para que al final las podamos absolver. A continuación, les presento o nos acompaña las estudiantes investigadoras Laura Valentina Benavides y Luisa María Telles con el tema Ventajas y desventajas del sistema de prima media con prestación definida. Este es un tema también de suma importancia, de suma relevancia. Les recuerdo a las disertantes que cuentan aproximadamente con un término de 20 minutos para que puedan comentar su temática. Cualquier situación estará aquí presta. Adelante, bienvenidas. Muchísimas gracias, doctora Joana, y muchísimas gracias a los intervinientes el día de hoy. De antemano agradecer por esta oportunidad que se nos presenta de exponer ante ustedes una investigación que ha tomado bastante tiempo con mis compañeros, y vamos a empezar con el contexto histórico, que a continuación vamos a señalar de unos rasgos importantes, los puntos focales en el desarrollo en el sistema de pensiones en Colombia. Vamos a partir desde el año de 1946 hasta la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, que es la que se encuentra vigente en la actualidad, hoy en día en nuestro ordenamiento colombiano. Vamos a empezar que en 1946 ustedes van a observar que está la Caja Nacional de Previsión Social, más conocida como Caja NAR, que es el primer régimen pensional, ¿sí? en el cual acogía únicamente a los trabajadores del sector público. Cajanal inició el 29 de marzo de 1946 como la institución más antigua del país, y su objetivo primordial de Cajanal era prestar seguridad social a favor de los empleados del sector público en dos diferentes factores importantes. Entonces, estamos por un lado, el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, y por otro lado, la atención médico-asistencial para el usuario y sus beneficiarios. Esto en favor a los empleados del sector público, y adicional a ello, ya después, Cajanal se transforma o se convierte en una EPS en virtud de las disposiciones señaladas por la misma Ley 100 del 93. Y allí, y mediante la expedición de la resolución 059 de diciembre de 1995, emanado y en cabeza no solo del Gobierno Nacional, sino también de la Superintendencia Nacional de Salud, quien da la autorización de funcionamiento de esta misma ahora EPS. Ya después, conocida como Cajanal EPS, su objetivo principal es 1, la afiliación, y 2, efectuar el registro de la población en el Sistema General de Seguridad Social en Salud para los regímenes no solo contributivo, sino también subsidiario. Ahora vamos a pasar a 1967. ¿Qué pasa allí? Que allí se reglamenta ya como tal el régimen de pensiones de forma obligatoria e incluye a los trabajadores del sector privado, para lo cual se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se instaura el régimen de prima media en ciudades principales de Colombia. Allí en ese marco vamos a ver una brecha que también las pensiones de los empleados privados se reglamentaron y se volvieron obligatorias, delegando así su administración al Instituto de Seguros Sociales. En 1968, no solamente ya empezamos a las ciudades principales de Colombia, sino que también se empieza a implementar gradualmente el régimen de prima media, especialmente en la parte de la zona de la costa colombiana. Allí es donde ya se empieza entonces a ver el modelo de seguridad social que se implantó, y hablaba en que los aportantes en edad de trabajar realizaban sus contribuciones a un fondo común del cual se pagaban las mesadas pensionales, y estos mismos recursos que se atribuían ahí se repartían entre los pensionados. Entonces, todo iba a un fondo común y de ahí se sacaba para repartir las pensiones a futuro. Después vamos a pasar como tal, que no solamente en la costa, sino que en 1977 lo que pasa y es que se aporta el régimen de prima media como tal en el Instituto de Seguros Sociales. ¿Y qué pasa allí? Que se soporta el régimen de prima media, mediante el cual las personas en condición de laboral solventaban el sistema y permitía que se pagaran las mesadas, y además se cambia el nombre de Instituto Colombiano de Seguros Sociales al Instituto de Seguros Sociales. Allí, a raíz de toda esta línea histórica, ¿qué pasó? O nos hacemos una interrogante, y es ¿qué hizo o qué hace que este sistema entrara en desequilibrio? Y pues si bien la implementación del régimen de prima media trajo beneficios a una parte de la población, pues ¿qué pasó? Que creó las bases para el desarrollo del sistema pensional después de 20 años de funcionamiento. El esquema comenzó a mostrar señales de insostenibilidad financiera
y baja cobertura e inequidad, originadas principalmente en 5 factores importantes. La tasa de cotización no se incrementaba gradualmente como se había previsto desde un inicio. En segunda, el Estado incumplió su parte de la cotización. En tercera, los excesivos beneficios relativos a los aportes. Cuarta, la existencia de una amplia gama de regímenes especiales y de cajas administradoras. Como cuarto elemento tenemos el cambio demográfico que implicó menores aportes, es decir, cada vez habían menos jóvenes, como lo señalaba mi compañero anteriormente, y mayores gastos. La gente vivía más años. Todos estos elementos propinaron una estocada, digamos, certera a la sanidad financiera del sistema, dejando así un desequilibrio total y un fenómeno que se hizo evidente cuando la gente empezó a llegar a la edad de pensión, con el fin de entender el funcionamiento del antiguo régimen y las razones de su evidente fracaso, pues es necesario abordar cada problema por separado, se tuvo que examinar y examinar sus implicaciones. A raíz de este arduo trabajo que se hizo en examinar estos diferentes escenarios y problemáticas, en 1993 llegó la tan anhelada Ley 100, que mediante esta se constituyó el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual solidario, y dio un paso a un régimen de transición que finalizó ya en el año 2014, pues que este régimen último duró 21 años. A continuación, gracias Laura, vamos a hablar sobre los inicios, lo que es el régimen de prima media y lo de la ley de transición, ¿sí? Entonces vamos a hablar de unos puntos importantes como es la edad, el tiempo mínimo de cotización, la tasa de cotización y la pensión mínima. Entonces, hay que tener en cuenta y reitero que el régimen de transición tuvo una vigencia de 21 años, ¿sí? Y el régimen de prima media, entonces, vamos a mirar lo que es tanto el régimen de transición como el régimen de prima media. Vamos a hablar de la edad, y es que la edad en el régimen de prima media es de hombres de 60 años, mujeres de 55, esto se venía actualizando. El régimen de transición, hombres 60, mujeres 55 años. El tiempo mínimo de cotización se ha venido regulando desde el 2005 hasta la fecha. En régimen de prima media, pues empezamos con un aumento parcial de 1.000 semanas, ¿sí? Y se va aumentando a 1.050 a partir, y después de años siguientes, 25 semanas anuales hasta alcanzar en el 2015 y hasta la fecha 1.300 semanas. Para el régimen de transición es un poco diferente. Entonces eran 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. ¿Qué pasaba con la tasa de cotización? Entonces, para el régimen de prima media y para el régimen de transición, en el 2005 empezamos con el 15% de cotización. En el 2006 empezamos con el 15,5% y para el año 2009 y siguientes manejamos una tasa de cotización del 16%. Esa es la que actualmente estamos manejando para el régimen de pensión. Y para ello, la pensión mínima, según la base de cotización, entramos a un régimen de transición. Se hablaba de un salario mensual legal vigente, y para el régimen de prima media entonces ya se abre una posibilidad de un salario mensual mínimo legal vigente hasta máximo de 25 salarios mensuales legales vigentes, ¿sí? Esto es con la comparación que tenemos con el régimen de prima media y el régimen de transición.
Ya Buenos que... días. Sí. Buenos días. En cuanto al régimen de prima media con prestación definida, ahondando en qué consiste y en cabeza de quién está, el régimen de prima media está en cabeza de Colpensiones. Es importante tener en cuenta que es el sistema mediante el cual se le garantiza a las personas acceder a una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes, o en determinado caso a una indemnización sustitutiva. El sistema es solidario y tiene una prestación definida, de modo que se establece un fondo común de naturaleza pública que está constituido por aportes de los afiliados. El objetivo es garantizar el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas legales de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Como ya lo habían mencionado anteriormente, el sistema de cotización del régimen de prima media eh, tiene un monto de cotización que es del 16% del salario mensual devengado por el trabajador, siempre que el monto no esté por debajo del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia. En el caso de los trabajadores dependientes, el empleador asume el pago de un 12% y el trabajador asume el pago del 4% restante. Para los trabajadores independientes, ellos sí tienen la obligación de realizar el pago total del porcentaje de cotización. ¿Cuáles son esos requisitos para acceder a la pensión en Colombia? Entonces, hay que partir de que contamos con la pensión por vejez, por invalidez, de sobrevivientes y, en determinado caso, la indemnización sustitutiva de la pensión. Para empezar, respecto de la pensión por vejez, se requiere cumplir 57 años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres. Y se debe garantizar además que se cumplan las 1.300 semanas de cotización. Para poder acceder a la pensión por invalidez, se requiere contar con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Esta debe de derivar de una enfermedad general o de un accidente común. Por su parte, para la pensión de sobrevivientes, con la finalidad de poder acceder a esta prestación económica, se debe demostrar que el beneficiario está establecido según los parámetros legales, ya sea el cónyuge o compañero permanente, hijos, padres o hermanos del afiliado en determinado caso y excepcionalmente. Y para la indemnización sustitutiva de la pensión, es aquella que se otorga cuando el afiliado cumple la edad estipulada para la pensión de vejez, pero no alcanza las semanas mínimas de cotización que son requeridas y pues tampoco está en la capacidad de continuar cotizando al sistema. El afiliado que no cumpla también con los requisitos para la pensión de invalidez puede acceder a esta indemnización sustitutiva de la pensión. Nos vamos a centrar ahora en las ventajas y desventajas que existen con el régimen de prima media con prestación definida. Lo vamos a dividir desde diferentes ámbitos. Para ello, entonces, a continuación voy a desarrollar unos puntos relevantes del sistema con la finalidad pues, de determinar conforme a la legislación colombiana en qué casos resultaría ser beneficioso encontrarse afiliado a este régimen y a su vez vamos a hacer un paralelo en algunos aspectos con el régimen de ahorro individual que más adelante igual va a ser explicado. Bueno, para comenzar, desde el punto de vista de los aportes y pago de la pensión, el régimen de prima media, que tiene como principal ventaja, pues es que es un fondo de naturaleza común y es público, de manera que los recursos obtenidos por parte de quienes realizan los aportes, es decir, el empleador y el trabajador, se distribuyen equitativamente con la finalidad de garantizar el pago de las mesadas pensionales. Así, se tiene un respaldo frente a los pagos que se realizan por concepto de pensión, puesto que el régimen no está sujeto al comportamiento económico del mercado financiero o a un determinado monto de dinero cotizado. Por su parte, las ventajas y desventajas de las modalidades de pensión, teniendo en cuenta que el objetivo de la pensión de vejez en Colombia es garantizar la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social. En ese orden de ideas, la particularidad del régimen de prima media con prestación definida es que para garantizar efectivamente ese objeto de pensión de vejez utiliza la modalidad de pensión vitalicia, que consiste en que a través de Colpensiones el afiliado va a recibir su mesada pensional mes a mes, de manera que asegura que la persona va a contar con un sustento económico que permita proteger esa calidad de vida de la vejez.
contrario censo del modelo de régimen de ahorro individual, que pues maneja 3 modalidades que van a ser explicadas más adelante, que es la renta vitalicia inmediata, el retiro programado o el retiro programado con renta vitalicia diferida. Frente a las ventajas y desventajas de los afiliados obligatorios, en Colombia, mediante la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del 2003, se establece quiénes son esas personas que en su mayoría por ser servidores o funcionarios públicos deben cotizar sí o sí al régimen de prima media. Con base en el principio de igualdad, el hecho de que no todos los afiliados al sistema de seguridad social en pensiones, puedan escoger libremente el sistema mediante el cual van a realizar sus aportes, representa una desventaja desde un punto de vista individual para el afiliado, ya que para muchos servidores públicos resultaría tal vez ser más favorable a futuro afiliarse mediante un régimen de ahorro individual, por ejemplo, teniendo en cuenta el monto de sus ingresos. Sin embargo, partiendo del principio de la equidad y la sostenibilidad, los afiliados obligatorios son una ventaja para el régimen de prima media, puesto que garantiza que habrá personas que por su condición o por ser servidores públicos van a estar cotizando solidariamente a este sistema, de modo que va a ser rentable y se va a permitir garantizar la solvencia del mismo. Frente a las ventajas y desventajas de los requisitos para acceder a la pensión, resultaría tal vez ser una desventaja en el régimen de prima media con prestación definida, comparado con el régimen de ahorro individual, claro está, que desde el punto de vista del afiliado, el hecho de que se requiera cumplir tanto con el requisito de la semana como con el requisito de la edad de manera concurrente, podría tal vez representar desventaja en la medida en que en el régimen de ahorro individual hay que cumplir con un monto mínimo de capital cotizado. Por su parte, entre las ventajas y desventajas, viéndolo desde el ámbito del fallecimiento del afiliado, la legislación colombiana, si bien determina que está el derecho a la pensión de sobrevivientes, si por algún motivo no es posible encajar a los familiares de la persona que fallece dentro de estas personas que están determinadas para acceder a la pensión de sobrevivientes, el dinero que durante toda su vida cotizó el afiliado no entraría a ser parte de una masa sucesoral, lo que podría representar en algunos términos una desventaja, viéndolo desde el punto de vista de las familias del afiliado. Y finalmente, ventajas y desventajas respecto al cambio de fondo de pensiones, encontramos que si se encuentran afiliados dentro del régimen de prima media con prestación definida y se quiere realizar el cambio al régimen de ahorro individual o viceversa, se requiere haber cumplido 5 años de afiliación. Aún así, no se va a poder hacer el cambio de régimen, faltando pues los 10 años para alcanzar la edad de pensión, es decir, en el caso de las mujeres no podrá hacer la solicitud del cambio de régimen luego de cumplir los 47 años y en el caso de los hombres no podría realizar esta solicitud posterior al cumplimiento de los 52 años. Muchísimas gracias, Laura Valentina, y a la compañera por tan magnífica intervención y por tocar estos temas de actualidad que son de suma importancia, no solamente para nosotros como docentes, sino para todo el auditorio y el público en general. Extendemos un saludo cordial y el agradecimiento a los miembros del taller Manzanilla, encabezada del doctor Gerson Merma, que ya nos pudieron acompañar en esta sala. Muchísimas gracias por tal respaldo y gratitud infinita por apoyar a nuestros estudiantes. A continuación, daremos la bienvenida a las estudiantes investigadoras Michelle Vargas Díez e Ingrid Joana Pérez Clavijo con el tema ventajas y desventajas del sistema de ahorro individual con capitalización. Entonces les recordamos que cuentan con 20 minutos para su intervención. El auditorio es todo de ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenos días para todos. Me presento, yo soy Ingrid Joana Pérez Clavijo. Estoy cursando precisamente 5º semestre
en la Universidad de la Gran Colombia. El día de hoy pues empezaremos a hablar sobre el régimen de capitalización individual y nos vamos a centrar precisamente en primer lugar en los antecedentes. Vamos a empezar con la década de 1990, donde el modelo de capitalización que adoptó como tal nuestra nación fue el modelo de la capitalización chilena. Empezó a ser también replicada total o parcialmente pues por varios países del mundo, entre otros figuran pues naciones de América Latina como Perú, que es la que nos acompaña el día de hoy, Colombia y México. En numerosos países latinoamericanos también se impulsaron las políticas económicas de corte liberal por el Fondo Monetario Internacional, que impulsaron, ellos fueron los que impulsaron como tal la privatización de los fondos de pensiones. Para la época existía una controversia, porque inicialmente pues se temía el grado de intervención que iba a tener el Estado en los fondos de ahorro individual. Adicionalmente, pues no se sabía si iba a ser un ahorro o una transferencia de recursos entre el sector privado y el sector público. Posteriormente, pues la Corte Constitucional declara exequible a la Ley 33 de 1971, la cual establece de cómo se pueden aumentar los recursos de la caja de crédito, tanto agrario, industrial y minero. ¿Por qué es importante? Es importante ya que el Estado para la época empieza a darle pues total relevancia a los aspectos concernientes al ahorro nacional. Por otra parte, habían dos posturas en cuanto a la figura del Estado para estas entidades de ahorro de capitalización individual y una de ellas era que el Estado, cómo iba a intervenir para estas entidades. Entonces, la primera, que el Estado actuara en todo el tema de las funciones o actividades de este modelo de ahorro individual. Y en segunda postura, que el Estado legislara a todo lo que es concerniente al fondo de ahorro. Entonces, aquí es importante enfatizar que las dos posturas importantes del Estado iba a ser que en las actividades y funciones de las entidades pensionales y cómo el Estado iba a legislar a estas entidades de fondo de ahorro individual. Otro punto de vista es la connotación social y menos importante, ya que se creaban los fondos de ahorro individual y que iba a haber una mejor distribución de los recursos y también las inversiones que iban a tener para estas entidades. Además, iban a aumentar los ingresos de los trabajadores. Estos aumentos es por el ahorro que se desarrollarían en las cesantías, pues también considerando los porcentajes de cada entidad privada. Por otro lado, el decreto 298 de 1973 establece que la organización de los fondos regionales de capitalización social hay un manejo y aprovechamiento de inversión de recursos provenientes a las cesantías o el ahorro privado de los trabajadores y otras fuentes. ¿Cómo se definen estos fondos regionales de capitalización? Se definen o se crean como personas jurídicas del derecho privado que rigen su organización o funcionamiento precisamente en todo lo que tiene que ver con las normas vigentes para las sociedades administradoras de inversión y aprovechamiento de inversión de los fondos provenientes al ahorro privado, constituyendo en este caso las cesantías. ¿Esto qué quiere decir? Como ya se cuenta con los fondos regionales de ahorro individual, el ahorro del trabajador se iba a utilizar como inversión del mismo Estado y los proyectos que tenga el mismo. Inicialmente, los fondos regionales de capitalización están reglamentados por la Superintendencia Bancaria, hoy en día, pues Superintendencia Financiera, teniendo ¿qué objetivos? En primer lugar, la captación de recursos internos para promover la creación de nuevas actividades productivas y ajustar las existentes, pues que determine el gobierno nacional. Cada país tiene su desarrollo económico y presupuesto.
y como segundo objetivo tenía que garantizar el pago oportuno de las cesantías a todos los trabajadores. Por otra parte, para el año de 1993 se plantea la modificación al régimen actual de pensiones. Es allí donde los fondos de capitalización empiezan a administrar las pensiones, aclarando que esta administración se divide en dos, como ya lo han mencionado mis anteriores compañeros. En primer lugar, pues el régimen de prima media definida, la cual pertenece al sector público, que en nuestro país es Colpensiones, y el segundo es el ahorro individual por capitalización, el cual estamos viendo en este momento, el cual pertenece al sector privado, reglamentado por la Ley 100 de 1993, y que entre ellas las entidades representativas son Porvenir, Colfondos, Protección, entre otros. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Brady Michelle Vargas Díez. Actualmente estoy cursando séptimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Colombia. Para darle un lineamiento a lo que estaba hablando mi compañera, dentro de esta capitalización individual también tenemos que contar con lo que indica la Constitución Política de Colombia. Pues como bien sabemos, la seguridad social en particular tiene que cumplir 3 lineamientos esenciales. El primero es la universalidad, el segundo la solidaridad y el tercero la eficacia. Y estos 3 lineamientos deben ir dirigidos siempre a la seguridad social. Entonces, considerando que Colombia ha tenido dificultades en la base estructural pensional, también se deben revisar los sistemas que sostienen a las entidades pensionales. A continuación, nosotras resaltaremos algunas diferencias entre los regímenes de prima definida y ahorro individual con capitalización, enfatizándonos como tal entre las ventajas y desventajas de lo que entendemos como capitalización de ahorro individual, que es conocida actualmente como RAIS, régimen de ahorro individual. En Colombia también existen varios problemas de fondo dentro del sistema de seguridad social. Y nosotros creemos que uno de los más importantes que actualmente tenemos en el país es el desmedido del fiscal, en el cual se aumentó 8,6%, a diferencia de los años anteriores, como lo teníamos como ejemplo el 2017, que era el 4,0%. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el país y el mundo en general se debió enfrentar a la contingencia a causa de la pandemia SARS-CoV-2, conocida actualmente como COVID-19, desarrollando así un incremento a ese defectic en las finanzas nacionales del territorio colombiano, teniendo en cuenta y haciendo la aclaración de que el defectic dentro de Colombia es algo que deja al Estado poder consumir un poco más de dinero en algunas ocasiones. Por consiguiente, en este momento, nosotros tenemos ese 8,6 elevado a años anteriores. Debido a esto, también se pudo inferir que los regímenes pensionales no tienen como tal un diseño financiero el cual cumpla un objetivo a las administradoras de fondos pensionales conocidas como AFP, el cual tiene que hacer también la protección a la vejez e invalidez al momento de necesitar y requerir la mesada pensional. Entonces, en este orden de ideas y dentro del trabajo de la seguridad social, se tiene como definición que el sistema de ahorro individual con capitalización es un sistema de ahorro personal que se tiene al momento de terminar el ciclo laboral de la persona, ya sea por vejez o por invalidez. Este también consiste en que los autores denominados cotizantes, los cuales traspasan mes a mes la comisión de ingresos a una cuenta individual que es de su dominio, y esta es dirigida a empresas de entidades privadas que transforman tales recursos en diferentes materiales financieros. Así también es determinado y regulado dentro de la ley, y como un fin de aumentar el monto acumulado de la persona a través de los rendimientos que sostiene cada fondo pensional. Bueno, por otra parte, en efecto de lo mencionado anteriormente, existió una reforma antes del año de 1993, que pues es de aclarar en este momento, donde en Colombia apareció pues un régimen
que ya lo hemos estado hablando en esta reunión de prima media concentrada en lo que antes se conocía como el Instituto de Seguridad de Seguros Sociales, donde pues los afiliados derivados principalmente eran de empresas que se encontraban en el sector privado y de trabajadores que poseían una cuenta propia. Por tal razón, dentro del sistema se ve disperso el régimen que cubre a los empleados del sector público, el ejército y la policía. De este modo, se requería que los objetivos principales de la reforma fueran, uno, pues aumentar la cobertura, dos, que la edad de retiro se unificara a las nuevas condiciones y que fuera pues la esperanza del país. Se quería equilibrar la relación entre contribuciones y beneficiarios y reducir los costos de administración para mejorar los rendimientos de los aportes, para que con ello pues se les garantizara la sostenibilidad fuera del sistema. Dentro de este marco de lo que venimos a explicar de las ventajas y desventajas dentro de la pensión de jubilación, pues se deben tener en cuenta 4 ítems que son muy importantes y son los siguientes. Primero, que la pensión de jubilación es resultado de la capacidad del acceso al sistema, primeramente por el reservado a quienes sostienen una relación laboral y que pueden realizar aportes permanentes para ser extendidos poco a poco a los trabajadores independientes y para todos aquellos que trabajan en sectores no estructurados. En segunda medida, dicha pensión depende del tamaño y de la continuidad de los aportes, con los que se constituye el fondo y la acumulación de las reservas para el futuro. Tercero, pues se debe ver el resultado del equilibrio entre las contribuciones y los beneficios para que así los aportes pues permitan consolidar un ahorro a largo plazo. Y como cuarto, que el disfrute de una pensión de jubilación sea producto de una administración de todos los recursos acumulados con buenas decisiones tanto de inversión como de bajos costos de gestión. Dicho lo anterior, se debe agregar que la evolución de las condiciones de estadística y el peso de las cargas asumidas por las nuevas generaciones para sostenimiento a las personas que llegan a la tercera edad. En Colombia, el ingreso intensivo al mercado laboral se produce a una edad más temprana y pues obviamente la esperanza de vida solamente alcanza para un promedio de 70 años. Siendo también mayor para las mujeres, ya que bien se sabe que estas son las que más rápido envejecemos por no solo la labor empresarial, sino también por la labor y la hora de ser amas de casa. Dentro del mismo existe un doble sistema, el cual abarca una prima media de capitalización individual, donde su objetivo es crear las condiciones exactas con las cuales se puedan llegar a alcanzar el mejor sistema. Hasta el momento, ninguno de los dos sistemas en general propuestos anteriormente ha demostrado ser el sistema ideal para la sociedad y ambos tienen sus respectivas ventajas y desventajas. Dentro de dicha investigación se examinaron algunos aspectos relacionados con la equidad y sostenibilidad que se presentan dentro de los dos sistemas. Por lo tanto, nosotros resaltaremos algunas de las diferencias que se asumen como ventajas o desventajas de cada sistema. La principal diferencia entre estos dos sistemas, se encuentra en el principio de la solidaridad, ya que entre personas como entre generaciones, ya que evidentemente la firmeza del fondo depende del número y de la edad de los afiliados, y con ello el valor de los aportes, obviamente la rentabilidad de las inversiones y el costo de administración dentro del número de jubilados y dentro de los beneficios asignados a los mismos. Compañera, tienes el micrófono por favor. Lo siento. Ahora bien, dentro del régimen de capitalización individual, los afiliados contribuyen a un fondo para crear su propio nivel de beneficio para así reducir un pequeño aporte de aquellos que devengan más de 4 salarios mínimos legales vigentes a un fondo de solidaridad que de tal manera la solidez del fondo dependa más del tamaño de los aportes y el número de los afiliados a distribuir.
Teniendo en cuenta el bajo principio de la solidaridad, cada uno de los afiliados aporta dependiendo sus ingresos y el fondo lo constituye como un mecanismo redistributivo a favor de los más necesitados, donde se garantiza una pensión mínima decente y que de esta manera el desequilibrio entre las contribuciones y los beneficios transfiguren el principio de la solidaridad dentro del mecanismo del favorecimiento para los más ricos, recalcando a la iniquidad social. El segundo desequilibrio que se trae a colación se da por la población afiliada al sistema y que dentro de ella se ve el envejecimiento recalcado en el número de contribuyentes por pensión y con eso se hace cada vez menor. Así que la sostenibilidad del sistema pues se debe trasladar a nuevas generaciones, las cuales deben aportar más tiempo y mayor valor. Como lo decía en primera medida Rubén, muchos de las personas ahora muy jóvenes pues no quieren tener como tal hijos y esto hace que pues se disminuya más estas nuevas generaciones para sostener un régimen pensional. Por otro lado, el régimen pensional debe tener una estructura vegetativa y de pirámide poblacional donde se reflejen que los afiliados al fondo de prima media sea una población, como lo estaba diciendo antes, más joven y que sea mayor el número de aportes que el de jubilados, mientras que esta relación se reduce cuando la población envejece, tal como está sucediendo pues actualmente en nuestro país. Cabe resaltar que en principio ambos están buscando el mismo objetivo y a su vez pues deberían tener el mismo grado de independencia para lograrlo, ya que si el objetivo es tener un fondo sólido con una política eficiente de recaudo, bien levantado con los recursos distribuidos en un buen portafolio de inversiones de bajo riesgo, rentabilidad y costo de administración normal, las disposiciones pues no deberían afectar el logro de este objetivo en ninguno de los dos sistemas. A diferencia del régimen de los fondos privados, el cual se ve pues más claro, ya que su portafolio pues es diverso y pueden fortalecer el mercado de capitales y la administración es como la de cualquier entidad privada, con funciones que asimilan el régimen común, mientras que el fondo en general debe ser autosostenible, incluyendo pues las fluctuaciones mercantiles. Como tal, entonces, las ventajas y desventajas de la capitalización individual son bastantes, son de amplio estudio. Entonces, nosotros tomaremos como ejemplo y como mayor ventaja las siguientes. En el primer aspecto de ventaja dentro de la capitalización de individual, los fondos privados existen en mayor cantidad de cotizantes. Por el contrario, el ahorro individual de prima media, definida más conocida como Colpensiones, como anteriormente lo habían indicado, existen más afiliados, pero como tal existen menos aportes. Lo anterior permite un mejor flujo de los recursos, en el cual también se tienen que diferenciar en el sistema pensional. Como segunda ventaja, tenemos que los fondos privados tienen un subsidio de fondo de garantía de la misma pensión. Por consiguiente, este de una u otra manera es mejor que Colpensiones actualmente, debido a que esto se ha venido prolongando a medida del tiempo, o sea, actualmente. Y si una persona cotiza entre 1.150 semanas en el régimen de capitalización individual con un monto mínimo de ahorro, este automáticamente podrá acceder a su mesada pensional, a diferencia que en Colpensiones, ya que aquí se requieren 1.300 semanas. Y por último, el trabajador puede elegir a qué fondo pensional puede realizar sus aportes mensuales, como lo indicaba mi compañera. Ahora vamos a visualizar las desventajas. Las desventajas para la capitalización individual son las siguientes, y es que el 10% de la población afiliada en fondos privados
o sea, a la capitalización individual, realizaron el traslado al fondo pensional conocido como Colpensiones, trayendo consigo pues desconfianza para realizar los dichos aportes a este régimen. Por otra parte, en segunda desventaja, la capitalización individual en su fondo pensional pues no tiene la misma rentabilidad que el fondo de Colpensiones. Como tercero, la mesa pensional de capitalización individual es del 35%, a diferencia de la prima media, la cual es del 65%. Como ya lo había mencionado Rubén, esto va incrementando de acuerdo a los aportes que realice pues la persona en dicho régimen. Entonces, en Colpensiones puede llegar hasta la cotización de un 80%. Por otro lado, y por último, otra desventaja es que 6 de cada 10 cotizantes a fondos privados pues no reciben de manera vitalicia su pensión, teniendo en cuenta que lo que reciben es la devolución de saldos, es decir, la totalidad de su ahorro individual con sus rendimientos. Ahora, saliéndonos un poquito de las ventajas y desventajas, vamos a hablar un poquito pues de las recomendaciones que ha tenido la OIT para pues la protección social. Entonces, la OIT nos ha presentado la recomendación 202, la cual garantiza la protección y prevención aludida a mitigar la vulnerabilidad, la pobreza y la discriminación social, con unos mínimos los cuales se deben mejorar pues periódicamente. Estos mínimos los conocemos con el nombre de pisos de protección social, donde se deben establecer en el sistema de seguridad social y deben ser financiados con el capital nacional de acuerdo a su facultad económica y fiscal. Aquí hay que aclarar algo, y es que en Colombia no se ha adoptado esta recomendación, ya que la Corte Constitucional pues, la declaró inexequible. ¿Qué declaró inexequible? Pues la de los pisos de protección social. Entonces, Colombia sí quería poner en vigencia los pisos de protección social, pero pues la Corte la declaró inexequible. Por otra parte, Colombia no ha ratificado el convenio 102 de 1952 sobre pisos mínimos de protección social, y la razón es que en nuestro país, con su forma estructural de la ley 100 de 1993, pues que la hemos venido explicando, pues adopta precisamente en esta normatividad lo que pues pretendía el convenio. Entonces, también cabe resaltar que a pesar de que en Colombia no se ha ratificado dicha recomendación, aún así la OIT se ha presentado en diferentes circunstancias frente a Colombia, porque ellos indican que al partir de esos pisos, los miembros en función de circunstancias nacionales deberían establecer lo más rápido posible y mantener esos pisos de protección social, ya que estos incluyen las garantías básicas en materia de seguridad social, y estas garantías deberían asegurar como mínimo que durante el ciclo de vida todas las personas necesitadas tengan un acceso a una atención tanto de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso, que obviamente las aseguren un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional. También indica que al aplicar estas estrategias nacionales, o sea, estos pisos para extender la estrategia de seguridad social, los miembros deberían, con ello, establecer objetivos acordes con las prioridades nacionales, identificar las lagunas de la protección y sus obstáculos. Aquí toca también resaltar que ellos han venido trabajando y la ley también lo ha venido haciendo para entonces empezar a abarcar esos obstáculos que no han dejado que Colombia tenga como tal la estrategia de seguridad social implementada al 100%. Y con ello tratar de colmar las lagunas de protección mediante regímenes apropiados y coordinados eficazmente. ¿A qué hace referencia esto? A que como nosotros tenemos carácter contributivo y no contributivo, pues que ambas partes puedan acceder como tal a contribuir a un régimen pensional privado o colpensiones, pero de manera efectiva, porque a veces los independientes no tienen la misma facultad de poder tener una pensión más estable que aquellos que son dependientes.
Y por último, y con ello, pues complementar la seguridad social con políticas activas del mercado de trabajo, inclusive mediante formación personal u otras medidas según lo proceda el país. En Colombia, pues como actualmente sabemos, se está procediendo bastantes campañas de empleo a personas que de pronto solamente tengan bachiller o que tengan menos del bachiller, como noveno o como quinto. Entonces, estas adaptaciones que quiere regir la OIT dentro de Colombia proponen que estas personas que también tienen dificultades profesionales para poder ingresar a obtener una pensión, lo puedan adquirir mediante el Estado. Les agradecemos de antemano que nos hayan prestado atención. Muchas gracias, doctora Monsalve. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por tan excelente disertación y por dejar claro todos estos panoramas que se desprenden frente a la temática asignada al tema correspondiente. Dando continuidad a las intervenciones que nos convocan el día de hoy, invitamos y damos la bienvenida al estudiante investigador Andrés Francisco Estrada con su ponencia titulada ¿Cuáles serían las bases de un sistema mixto como propuesta hacia el futuro? Por favor, Andrés, ya puedes hacer uso del micrófono, puedes hacer uso de la pantalla. Te damos la bienvenida. Cuentas con 20 minutos para tu disertación. Bienvenida. Gracias, doctora Giovanna. Un saludo muy especial para los miembros de la Universidad Mayor de San Marcos, a los miembros del taller José Matías Manzanilla. Un saludo muy especial para la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia y demás miembros de la comunidad académica. El tema asignado, el tema en que voy a iniciar mi disertación, son las futuras bases de un sistema de seguridad social mixto. Esta investigación fue realizada en conjunto con nuestra moderadora, Giovanna Florian Cruz, y quien les habla, Andrés Francisco Estrada Rosso. Comenzando con el desarrollo de mi ponencia, quiero resaltar que la seguridad social hace parte del conjunto de políticas de aseguramiento de todos los estados para su población, asegurando a sus habitantes de futuros riesgos, necesidades, contingencias y o necesidades sociales, teniendo en cuenta como meta principal la protección de los ciudadanos frente a situaciones de necesidad y contingencias ciertas en la vida, como son la vejez, el embarazo, la enfermedad y afines. Desde los años 70 se viene presentando una crisis hasta la actualidad y podemos resumirlo en 5 problemas importantes de esta crisis que ha venido perjudicando y ha venido golpeando cada día más el sistema de seguridad social, no solo en la región Latinoamérica, sino hablo a nivel mundial. El primer problema de ellos es la nueva estructura demográfica, que es decir, que cada día la población está envejeciendo más, como lo han anunciado nuestros antecesores expositores. Y la carga misma del aseguramiento se ha ido reflejando hacia la población más joven, que se ve perjudicada por el segundo problema, como son las nuevas realidades del trabajo, en donde la informalidad desde antes de la crisis pandémica del COVID-19 se ha caracterizado a nivel mundial y no les permite realizar una adecuada contribución a su sistema de seguridad social. Por otro lado, encontramos las cotizaciones como problema también principal y que muchas personas han evadido por la misma crisis de la informalidad. Y adicionalmente, la falta de capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo para poder sustentar una cotización adecuada a su régimen de seguridad social. Por otro lado, encontramos una elevada tasa de desempleo y no solamente región Latinoamérica, países como son Colombia, Perú, sino a nivel mundial, en donde conseguir un empleo con garantías formales cada día es más un sueño que una realidad. Por último, encontramos unas políticas agresivas de muchos estados que es la restitución o la reducción de déficit para inversión pública y déficit en el aseguramiento social,
lo cual ha dificultado que las personas cada día accedan más a tener unas garantías, una cobertura social, no solo para su parte personal, sino para su núcleo familiar. Disertando o dando estas apreciaciones, encontramos que el objetivo de la seguridad social tiene un escenario principal, que es proteger a los trabajadores de futuros riesgos ciertos, como son la vejez, la enfermedad, la invalidez, las situaciones de vulnerabilidad que no pueden sostenerse financieramente solos una persona a determinada edad, sino que necesita un conjunto de acciones, entidades y normas que permita subllevar esa situación. ¿Cómo podemos proponer unas bases que unan estos dos sectores? Pues antes de realizar unas propuestas formales, sería interesante iniciar un examen de derecho comparado de sistemas de seguridad social en Argentina, Chile y Colombia. En Argentina encontramos que desde el siglo XX, con compañía con Chile, se han caracterizado por la creación en su sistema de normas local, un sistema de creación de seguros para la muerte y para la vejez. Y actualmente viene sentándose en 5 pilares fundamentales. Lo primero es desde los inicios del siglo XX, que son los seguros de vejez, invalidez y fallecimiento, seguros de la salud, los cuales comprenden obras sociales para pensionados a través del programa de atención médica integral denominado PAMI, un sistema de asignaciones familiares en donde no solo el trabajador, sino que también su núcleo familiar se encuentra asegurado, un sistema de seguro de desempleo y a su vez unos seguros de riesgos del trabajo de acuerdo a la profesión u oficio que desempeña. Por otro lado, nos encontramos el sistema de seguridad social chileno, que el sistema de seguridad chileno se ha caracterizado no solamente por tener unas bases de seguridad social como su sistema de aseguramiento con Argentina, sino que desde el siglo XX, sino que se ha caracterizado por ratificar varios convenios a nivel internacional que han sido muy importantes. Por enunciar algunos, encontramos el convenio de seguridad social con el Reino Unido, el convenio de seguridad social con Corea del Sur y demás. En la actualidad, el sistema legislativo encontramos que tiene un sistema de pensiones de cobertura ante contingencias ciertas de todo ser humano que pueda acontecerle, como son la vejez, la invalidez y la muerte. Por otro lado, encontramos un sistema de salud que tiene una cobertura principal ante los eventos de enfermedad y embarazo para toda la población sin restricción alguna. Por otro lado, encontramos el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en virtud de lo que guarda la seguridad y la salud en el trabajo. Por otro lado, encontramos algo muy importante que se viene trabajando desde el siglo XX hasta la actualidad, que es el seguro de cesantías, que es una cobertura ante la contingencia, la posible contingencia cierta, que es el desempleo. Haciendo un examen comparado con el derecho argentino y chileno, vamos a proceder a hacer un breve repaso, un breve enunciamiento del sistema de seguridad social en Colombia, que es muy importante para tener un sistema híbrido. Y las características generales del sistema de seguridad social en Colombia, desde la parte histórica hasta la general, se viene caracterizado en contribuciones obligatorias, impuestos y parafiscales, los cuales conforman un sistema híbrido por reformas legales que vinieron aconteciendo desde los años 90 y desencadenan en la Ley 100 de 1993. Y la anterior norma agrupa postulados bismarckianos y crea un conjunto de entidades, instituciones, normas y procedimientos para cumplir con el fin esencial que es de brindar la asistencia social a todos sus habitantes. En la Ley 100 de 1993 encontramos un sistema general de pensiones, el cual tiene como por objetivo amparar las contingencias derivadas por la vejez, invalidez, muerte, definiendo una aplicación progresiva a cierto tipo de población no cubierto por un sistema general de pensión y está compuesto por 2 regímenes, como lo enunciaban nuestros antecesores. Primero es un régimen de prima media con prestación definida y segundo es un régimen de ahorro individual. Por otro lado, encontramos el sistema de seguridad en salud diseñado con la finalidad
de regular el servicio público de salud, generando condiciones de accesibilidad a la salud a todos los habitantes en todos los niveles de atención, sin distinción alguna o discriminación alguna. En la Ley 100 de 1993 encontramos el Sistema General de Riesgos Laborales, que es el conjunto de entidades privadas, públicas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los posibles accidentes que puedan tener con ocasión o como consecuencia del desarrollo de su profesión u oficio. Por otro lado, encontramos un sistema de riesgos de servicios complementarios que se definen como los subsidios económicos, los cuales buscan proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, situaciones de pobreza, situación de inhabitabilidad de calle y que no cuenten con recursos para subsidiar un sistema de pensión. Esta parte de la Ley 100 de 1993 se encarga de cubrir y atender a ese tipo de población. Otros componentes esenciales que venimos también tomando del derecho argentino y del derecho chileno, que podemos encontrar como son las cesantías, el subsidio familiar y los beneficios económicos conocidos como ERTES. En el transcurso de los años 70 hasta la actualidad, hemos encontrado una gran crisis en el sistema de seguridad social y ha sido por varias razones. Uno, si vamos hacia la parte de los fondos privados, encontramos que la parte esencial es asegurar a las personas solamente para riesgo cierto de la vejez, pero deja por fuera otros sistemas o otras contingencias que son muy importantes y que también no solamente le puede acontecer al trabajador individual, sino también a su núcleo familiar. Si vamos hacia el sector privado se caracteriza por invertir esos aportes en la especulación financiera y no hay unas garantías formales, unas garantías ya sea del Estado o de la región o de los estados en conjunto que garanticen que esos dineros no se van a perder o no van a ser perjudicados a los trabajadores, sino que por el contrario le da una potestad a los fondos privados para realizar inversiones en el mercado financiero especulativo, donde trasladan las pérdidas ciertas de cualquier negocio de especulación hacia los trabajadores, pero las ganancias no se distribuyen adecuadamente. Si vamos al sistema público, es decir, en que el Estado, que los estados suplan esa necesidad, no hay mayor diferencia porque encontramos cada día el vacío de las arcas en donde las personas se atrasan en realizar su contribución por accidentes normales como son la informalidad o distintas dificultades que se vienen presentando o simplemente problemas de administración de las personas que están encargadas de realizar esas labores tan importantes como administrar los riesgos públicos. Y es por eso que sugerimos un sistema de bases de un sistema de seguridad mixto, en donde primero se tenga un aseguramiento que brinde garantías para la población a futuro. ¿Y en qué consiste? En que las personas desde 16 años en adelante, que se considera 16 años una edad productiva, puedan contribuir en fondos que sean administrados por entidades sin ánimo de lucro y a su vez que estén amparadas por aseguradoras que vienen o que están destinadas a crearse con el fin de asegurar las posibles pérdidas o los posibles errores que se cometen en el sistema financiero y se crea no solamente un fondo por país, sino se cree un fondo a nivel regional en donde las normas de cada país, normas y tratados internacionales que se puedan generar a nivel región, garanticen una verdadera cobertura y estabilidad y protección de esos fondos para que las personas puedan tener la tranquilidad, no solamente como trabajadores individuales, sino su núcleo familiar, aprendiendo de los errores en el pasado. Como otra base o otra propuesta que encontramos en esta sustentación de investigación, encontramos el uso de bases tecnológicas y normativas que protejan el aseguramiento del trabajador y su núcleo familiar. Encontramos que con la contingencia del COVID-19, cada día la tecnología evolucionó más rápido. Inclusive estos casi 3 últimos años se ha encontrado el desarrollo avanzado de tecnología cripto y tecnología blockchain con los smart contracts, en donde podemos encontrar una herramienta perfecta para prevenir los riesgos que se puedan suscitar de las inversiones en el sector del mercado especulativo.
el común denominador de las personas piensa que la red cripto o la red blockchain solamente es para el comercio de compra y venta de criptomonedas, algunas inversiones descentralizadas que son las DeFi, que tú puedes conseguir una obra de arte, o puedes mirar otras cosas, pero no tienen en cuenta que esta herramienta también es fundamental para prevenir posibles pérdidas y garantizar una cobertura a los trabajadores en general. Es por eso que necesitamos que cada día los países creen normas locales que permitan utilizar estos medios tecnológicos para la protección de los fondos, el aseguramiento social, y adicionalmente existan acuerdos interregionales que permitan cotizar a las personas, no solamente en su país, sino si deciden mudarse entre región, puedan ser sustentados en un solo fondo y asimismo tener su cobertura financiera al nivel local para alcanzar el objetivo que es tener un aseguramiento de la seguridad social en general. Agradezco su tiempo, agradezco este espacio presentado y finalizo de esta manera mi disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Seguramente esas propuestas a futuro enriquecerán y regentarán un poco más esos aportes, esos criterios que se debe tener en cuenta para que la seguridad social evolucione y dé esas respuestas a cobertura de todas las necesidades que se presentan con los nuevos fenómenos, no solamente que traen las relaciones laborales, sino también las relaciones sociales, políticas y económicas. Para concluir y finalizar la presente jornada académica, invitamos a la doctora Marta Monsalve para que aporte las conclusiones del evento y a su vez nos dé unas palabras para el cierre del mismo. Adelante, doctora Marta. Doctora, el micrófono. Gracias, doctora Giovanna, muy amable. A modo de conclusión, podemos manifestar que son evidentes los cambios en el mundo que afectan especialmente el régimen contributivo, sobre el cual se basan los modelos de Bismarck y Beveridge de casi 2 siglos el primero. La protección de los trabajadores, basada en la existencia de la relación laboral, cada día se debilita más por la implementación de nuevas formas de trabajo mucho más flexibles que se ajuste a la realidad del siglo XXI. Frente a la estabilidad tan solicitada por los trabajadores, esas nuevas formas de trabajo varían el concepto. Para los minis y todas esas clasificaciones de la población, ese concepto varió y se enfatiza en la necesidad de la protección social, desde la cuna hasta la protección de la familia, con un concepto cada vez más amplio de ella, es decir, para después de la muerte y los sobrevivientes. De allí, el fortalecimiento de la protección social como derecho humano, desde el Convenio 152 de 2002, la Recomendación 202 de 2012, que hace la OIT cada vez más enfática con el informe sobre protección social universal de 2019 en la conferencia del centenario, y que en la 109ª conferencia nos está ya llamando la atención de cómo vamos precisamente a financiar la protección social para que sea sostenible. Todo esto, todas estas inquietudes nos llevó a proponer a los queridos colegas de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en especial al taller Manzanilla,
que realizáramos esta investigación conjunta con el fin de presentar propuestas para que estos nuevos sistemas que necesariamente tienen que darse, pues sean lo más ajustado posible a las necesidades de la actualidad. Hay muchos que quieren, y en nuestro país principalmente, enfatizar que toda esta situación difícil se debe al sistema de capitalización. Sin embargo, en clase con mis distinguidísimos estudiantes, hacíamos énfasis como antes de la ley 100 de 1993 había un sistema de capitalización. Y tenemos hoy en día la situación de que ese sistema de capitalización, es cierto que en Chile ha sido muy cuestionado, que ellos son los padres que generaron esta forma para el resto de Latinoamérica. La ley allá ha tenido 56 reformas y ahora pues están también planteando su reforma. Estas serían las breves anotaciones que, a modo de conclusión a este ejercicio, han hecho mis distinguidísimos colegas, alumnos, que me siento muy orgullosa de su trabajo, de la dedicación que pusieron a él, al entusiasmo, y unas cordialísimas felicitaciones. Igualmente a todos los que nos han acompañado, a la doctora Giovanna por su magnífica moderación, repito, a la ORI, y acabo de recibir un mensaje del señor rector que desde donde estaba muy pendiente de nuestro evento internacional y envía un cordial saludo y unas felicitaciones. Muchísimas gracias, y abrimos el espacio a preguntas e inquietudes que puedan tener nuestros asistentes y participantes para estos minutos que nos quedan para cierre del evento. Doctora, no, los participantes no plantearon preguntas y respuestas, entonces la idea es darle el uso de la palabra al doctor Gerson Mermo para que por favor nos ilustre con algunas palabras respecto al evento académico, y continuamente al doctor Luis Serrano Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos con todos. Muy buenas tardes a los organizadores de este magno evento, alumnos, personal administrativo, y especialmente a los docentes de la Universidad de la Gran Colombia, y especialmente a la doctora Marta Monsalve, que es una impulsora en América Latina de la discusión y el debate académico de los grandes problemas del derecho social, en el presente caso del derecho de la seguridad social. Bueno, como hemos visto, la seguridad social es el resultado de un largo proceso histórico derivado del estado de inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad. El germen de la seguridad social lo encontramos entonces escrito en la humanidad desde los tiempos más remotos. El hombre se enfrenta a un mundo que no entiende y que le agrede constantemente, a lo que se agregan las enfermedades y por consiguiente la urgente necesidad de prevenirlas, al igual que las vicisitudes propias de la vejez y la imposibilidad de subsistir por sus propios medios. De esta manera, el ansia de la seguridad social ha sido el motor del progreso de la humanidad. La preocupación por la seguridad social de una determinada colectividad también se hizo presente en las antiguas culturas de Latinoamérica. Por ejemplo, en el imperio de Tahuantinsuyo, los incas garantizaron a la totalidad de los habitantes, bajo su jurisdicción, el derecho a la vida mediante la satisfacción plena de las necesidades físicas primordiales, como la alimentación, el vestido, la vivienda y la salud, que equivalía a la supresión del hambre y la miseria causadas por las desigualdades sociales, y por lo tanto, los efectos no previstos también de la naturaleza, incontrolables por el hombre. En ese sentido, la seguridad social es parte de la existencia de todos
los seres humanos. En todos los países más altamente industrializados, cubre más o menos, con mayor o menor amplitud, los riesgos de la enfermedad, los accidentes comunes y profesionales, de invalidez, de vejez, de muerte y de desempleo. Por consiguiente, el impacto de la crisis económica es absorbido en gran parte por el sistema de la seguridad social, que es independiente financiera y administrativamente del Estado, o que debería hacerlo, ¿no? A pesar de la disminución de los ingresos de la seguridad social por efecto de las elevadas cifras de desempleo en el mundo y en nuestro país y también en Latinoamérica, ella sigue operando en casi todas las partes eficientemente con reajustes en las cotizaciones y en los métodos de financiamiento. Ahora tenemos que en la actualidad los derechos a la seguridad social han parecido surgir de un estado, una suerte de estado hegeliano, todopoderoso, que así como los confiere, también podría suprimirlos. Y es esto precisamente lo que está ocurriendo en numerosos países menos desarrollados, ¿no?, que han procedido a desconocer o reducir determinados derechos sociales, no solo por leyes, sino también por otras disposiciones de menor jerarquía, como parte de los derechos humanos, a los derechos a la seguridad social, pues ellos tienen su origen más allá del Estado. Es la misma persona humana en la conciencia colectiva de la necesidad de su existencia. Creemos que una consideración más ajustada a la realidad de tales derechos no podría darse únicamente en el ámbito jurídico, sino también fundamentalmente en la economía. Bueno, para concluir, siguiendo al maestro Francisco Javier Romero Montes, un jurista también especializado en seguridad social, él señala que los sistemas contributivos creados por Bismarck, que se aplicaron en los diferentes países europeos a finales del siglo XIX, no sirven como vías de solución en los tiempos actuales, dado que los países donde impacta con más fuerza las necesidades de pobreza y serias deficiencias económicas no es la clase asalariada ni los trabajadores de menores ingresos, sino la población que no tiene empleo o que la tiene en empleos informales. Esta población no está comprendida en el seguro social obligatorio, que predomina en América Latina y otros países subdesarrollados, justamente porque no pueden adecuarse al pago de la contribución. En consecuencia, el seguro social de estos países no cumple con los retos y objetivos que los problemas requieren debido al inadecuado financiamiento. Es por ello que en los países donde la seguridad social comprende a los asalariados y al resto de la población, el financiamiento ha dejado de ser exclusivamente contributivo para establecer un nuevo modelo de financiamiento cuyos ingresos no vienen necesariamente del pago de aportes. Por lo tanto, es necesario crear un nuevo modelo financiero que nos ayude a proteger a la población que realmente lo necesite. De lo contrario, el seguro social seguirá siendo inadecuado, fragmentario, insuficiente y sobre todo dejará de cumplir su rol. En otras palabras, el remedio tiene que estar dirigido a curar los males, lo que no sucede en la actualidad, en que el seguro social no es una solución a estos problemas. Además está decir que no hay que seguir manipulando el sistema actual que no nos puede conducir a la protección de la población. Como se puede observar en la vida cotidiana, las personas se encuentran pues expuestas a las contingencias sociales, tanto la vejez natural como las otras contingencias, donde el Estado puede intervenir, al igual que otros modelos que se pueden implementar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un Estado desampara a sus ciudadanos? Todos sufren un desencanto y se resignan solo tal vez a esperar la muerte. En verdad, por ello, ¿cuánta falta nos hace una cultura de la seguridad social para todos? Ya para finalizar, a modo de conclusión, formulamos la siguiente pregunta. ¿Se pueden garantizar los derechos a la seguridad social como derechos fundamentales de la persona? Respondemos categóricamente que sí, pero para ello es preciso alcanzar la autonomía financiera y administrativa de la seguridad social. La autonomía financiera consiste en reunir los ingresos de la seguridad social en un presupuesto social distinto del presupuesto de Estado y en su recaudación y administración separada del tesoro público. La autonomía administrativa implica la gestión de las cajas o entidades de la seguridad social por representantes de sus propios beneficiarios elegidos por voto directo, universal y secreto. Solo así los trabajadores y pensionistas podrán ejercer la administración y el control de la seguridad social o recuperarlo si lo hubieran perdido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Gerson, por su intervención y sus palabras de cierre para este evento. Por favor, el doctor Luis Serrano, continúe con sus palabras.
Bien, muy buenas tardes y ante todo mis felicitaciones por este gran seminario internacional encabezado por nuestra querida doctora Marta Elisa Monsalve, como lo ha destacado bien mi colega Gerson Merma, una gran impulsora de la seguridad social en América y en el mundo en realidad, y con quien hemos tenido ocasión de coincidir en múltiples oportunidades, ¿no? Tanto en Perú, en Colombia y también en distintos escenarios internacionales donde hemos debatido y abordado este tema tan interesante de la seguridad social, así como otros temas tan interesantes del derecho laboral. Y mis felicitaciones, por supuesto, a todos los docentes y a todos los alumnos, que es espectacular realmente ver cómo han hecho sus presentaciones tan acuciosas, donde se refleja esa investigación que es la razón esencial de la universidad, tanto de la Universidad de la Gran Colombia como de nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Marcos. Y en relación a la seguridad social, voy a leer un extracto de la reciente publicación que realicé. Y dice así, ¿no? La seguridad social surgió desde tiempos remotos con la finalidad esencial de protección de la persona, sobre la base de la solidaridad como medio de defensa en un mundo rodeado de riesgos y contingencias. Los seres humanos se asociaron para hacer frente a los peligros de la vida. La seguridad social como institución jurídica surge a partir de las luchas frente a las jornadas de trabajo propias de la revolución industrial, en la que surge la clase obrera y se asocia para exigir derechos laborales y protección social frente a las contingencias de enfermedades y la muerte, derivadas del trabajo en condiciones inhumanas. Sobre la base del principio de solidaridad, se exige por lo menos una protección básica brindada por el Estado para mitigar dichos riesgos. Es así que en Alemania, en 1883, se crea el Seguro Social para los trabajadores, lo cual se irradiará por los distintos continentes. Así, tras la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, esta la define de la siguiente manera: la protección que una sociedad brinda a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular el caso de la vejez, el desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Podemos afirmar entonces que la seguridad social pasó varias etapas, desde una simple ayuda mutua, luego las leyes de Indias, la protección estatal mediante la beneficencia, la asistencia pública, el socorro público, el seguro social, hasta ser un sistema de seguridad social como el que actualmente se tiene en muchos países. En algunos con mucho éxito y en otros en una situación crítica. La seguridad social en tiempos actuales tiene la necesidad de ir adaptándose a las nuevas formas de trabajo y nuevas circunstancias de vida social, siempre teniendo a la protección de la persona y su dignidad como lo más esencial. Finalmente, señalar que en nuestros países los problemas y soluciones son similares, porque concordamos con lo expresado por nuestros colegas y concretamente en Perú, consideramos que hace falta una reforma estructural que permita un adecuado financiamiento y sostenibilidad de la seguridad social, donde el Estado se involucre con este derecho humano y logre que la seguridad social comprenda a todos bajo el principio de universalidad y solidaridad, brindando prestaciones de salud adecuadas y pensiones dignas a los ciudadanos. Estimados amigos, la inspección del trabajo, donde me desempeño, me permite ver, ¿no?, de cerca que en la realidad hace mucha falta reestructurar el sistema de seguridad social, ¿no? Muchas personas que no tienen acceso a la seguridad y las que tienen, como hemos visto, son pensiones diminutas, con las cuales prácticamente no se está cumpliendo con garantizar lo que dice nuestra Constitución política, que es justamente garantizar la dignidad de la persona. Frente a ello, pues, se requieren
hacer estas reformas urgentes y necesarias. De manera que reitero mis felicitaciones por haber abordado temas tan interesantes que seguramente van a contribuir a lograr cumplir lo que efectivamente busca la seguridad social. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos ustedes, amigos de Colombia. Y por Muchísimas supuesto, gracias nuestra a administración. todos ustedes por su asistencia, por su participación, por materializar esta iniciativa académica que ha tenido la doctora Marta Monsalve. Agradecerle y reiterarle pues mi admiración y respeto por promover esos espacios académicos, por incentivar a los estudiantes que investiguen, que se apasionen por el tema, un poco que ya se encuentra por muchas personas dejarlo de lado, pero nosotros como académicos tenemos esa responsabilidad de incentivar y colocar esa cuota académica a la sociedad. Dicho lo anterior, hemos dado cumplimiento a la agenda prevista para el día de hoy. En ese orden de ideas damos por terminado el evento, reiterando el agradecimiento a todos los organizadores, directivos, a la ORI, docentes, disertantes administrativos, al grupo académico del Taller Manzanilla y sobre todo a nuestros estudiantes que nos han acompañado en estas jornadas académicas. Para mí ha sido de verdad un orgullo, un honor estar en esta moderación el día de hoy. Les agradecemos de antemano y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. doctora. Saludos a todos. Un abrazo, Saludos a la Universidad muchísimas de Gran Colombia y al taller gracias José para Matías Manzanilla. todos. Un gran Muchas, abrazo. muchas Hasta pronto. gracias. Un buen fin de semana para todos. Gracias. Felicitaciones. Muchas ¿Alguien felicidades a nos todos. puede regalar unos 5 minuticos ya para quedarnos con los disertantes? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Bueno, muchas felicidades. Bueno, se lucieron mis muchachos, ¿qué es esa belleza? Muy bien, lo hicieron muy bien, dominaron muy bien los nervios, es decir, muchísimas felicitaciones. Sí, es decir, me siento muy satisfecha, creo que el ejercicio ha sido muy provechoso y van a quedar con deseos de investigar y trabajar para sacar estas iniciativas adelante. No, igual muchas gracias a la DOC pues, por darnos de todas maneras la oportunidad, la confianza de poder representar no solamente a nuestro curso, sino a nuestra universidad, ¿no? Porque aquí no podemos hablar de que estamos hablando del grupo 63, sino que estamos hablando de la universidad y yo creo que en general, para mis compañeros y para mí, es muy gratificante porque tal vez, o por lo menos nosotros no me veía como en este tipo de cosas, ¿sí? Y de pronto entrar, investigar y abrir el conocimiento un poco más fue una gran enseñanza para mí y sobre todo pues que en este escenario esa enseñanza que a mí me aprendió tal vez se lo pude transmitir a aquellos que nos estuvieron escuchando, entonces pues de antemano yo sí quiero dar las gracias pues a la doctora Joana, a la doctora Monsalve porque pues igual fueron nuestras guiadoras, fueron quienes nos ayudaron de pronto en nuestras dudas, en nuestra recopilación de información, a mi compañera Joana, que pues nos acostábamos muy tarde haciendo la investigación, pero pues lo logramos y yo sí quería dar como las gracias porque me siento pues muy contenta, muy orgullosa de mí, porque la verdad el tema no era de mi agrado, pero al meterme en él pues me abrió mucho y me interesó demasiado, entonces yo sí quería pues por mi parte agradecer mucho, igual también a los doctores que se conectaron desde diferentes lugares, porque pues igual esto es una enseñanza muy gratificante para mí. Ah, bueno, me alegra muchísimo y les cuento que la grabación la van a pasar de allá nuevamente de la Universidad de San Marcos, entonces la